Que el Señor añada más bendición a su palabra. Amén. Leemos desde el 18, 4:18. Yo, Nabucodonosor, tuve este sueño. Ahora tú, Beltasar, dime qué es lo que significa, ya que ninguno de los sabios de mi reino me lo pudo interpretar. Pero tú sí puedes hacerlo, porque en ti reposa el espíritu de los santos dioses. Continuamos en el 19. Daniel, conocido también como Beltasar, se quedó desconcertado por un tiempo y aterrorizado por sus propios pensamientos. Por eso el rey le dijo: Beltasar, no te dejes alarmar por este sueño y su significado. A esto Daniel respondió: ojalá que el sueño y su significado tengan que ver con los acérrimos enemigos de su majestad. La copa del árbol que su majestad veía crecer y fortalecerse tocaba el cielo, hasta podía verse desde cualquier punto de la tierra, dice el 21. Ese árbol tenía un hermoso follaje y daba abundantes frutos que alimentaban a todo el mundo. Bajo su sombra se refugiaban las bestias salvajes y en sus ramas anidaban las aves del cielo. Ese árbol es su majestad, que se ha hecho fuerte y poderoso, y con su grandeza ha alcanzado a tocar el cielo. Su dominio se extiende a los lugares más remotos de la tierra. 23. Su majestad veía que del cielo bajaba un mensajero santo, el cual le ordenaba derribar el árbol y destruirlo, y dejarlo enterrado para que se empapara con el rocío del cielo, aunque tenía que sujetar con hierro y bronce el tocón y las raíces. De este modo viviría como los animales salvajes hasta que transcurrieran 7 años. Dice el versículo 24. La interpretación del sueño y el decreto que el Altísimo ha emitido contra su majestad es como sigue: usted será apartado de la gente y habitará con los animales salvajes, comerá pasto como el ganado y se empapará con el rocío del cielo. 7 años pasarán hasta que su majestad reconozca que el Altísimo es soberano de todos los reinos del mundo y que se los entrega a quien él quiere. La orden de dejar el tocón y las raíces del árbol quiere decir que su majestad recibirá nuevamente el reino cuando haya reconocido que el verdadero reino es el del cielo. Pongan atención, 27, este es el desarrollo del mensaje. Por lo tanto, yo le ruego a su majestad aceptar el consejo que le voy a dar. Renuncie usted a sus pecados y actúe con justicia. Renuncie a su maldad y sea bondadoso con los oprimidos. Tal vez entonces su prosperidad vuelva a ser la de antes. Continuamos en el 28. En efecto, todo esto le sucedió al rey Nabucodonosor. 12 meses después, mientras daba un paseo por la terraza del palacio real de Babilonia, exclamó: miren la gran Babilonia que he construido como capital del reino. La he construido con mi gran poder para mi propia honra. No había terminado de hablar cuando se escuchó una voz que desde el cielo decía: este es el decreto en cuanto a ti, rey Nabucodonosor. Tu autoridad real se te ha quitado. Serás apartado de la gente y vivirás entre los animales salvajes. Comerás pasto como el ganado. Y 7 años transcurrirán hasta que reconozcas que el Altísimo es el soberano de todos los reinos del mundo y que se los entrega a quien él quiere. Y al instante, dice el 33, se cumplió lo anunciado a Nabucodonosor. Lo separaron de la gente y comió pasto con el ganado. Su cuerpo se empapó con el rocío del cielo y hasta el pelo y las uñas le crecieron como garras de águila. Dios añada más bendición a su palabra. Cuando leyendo esta historia, ¿verdad? El Señor empieza a hablar
a la vida. Y nosotros nos damos cuenta que Dios nos permite tener acceso a algunas cosas. Y sin embargo, cuando nosotros tenemos ese acceso a algunas cosas, se nos olvida que quien lo proveyó fue el Señor. Y por algún motivo nuestra mente, humanamente, empieza a pensar de que la bendición tiene que ocupar el lugar de la fuente. Y no es correcto. Siempre tenemos que estar conscientes de que la bendición no debe de ser más importante que la fuente. Estaba leyendo una anécdota secular, ¿verdad? No es bíblica. Sé que un hombre fue a la montaña y encontró en tiempo de sequía un borbotón de agua, un nacimiento de agua. Y entonces dijo, voy a hacer una represa hermosa, enorme, y empezó a cortar árboles. Cuando terminó de construir la represa, ¿verdad? Una represa hermosísima, empezó a secarse la fuente de agua porque ya había cortado todos los árboles, ¿verdad? Que eran los que alimentaban ese nacimiento de agua. Y así pasa con nosotros muchas veces. Pedimos al Señor, Señor, bendícenos con un vehículo, bendícenos con una casa, bendícenos con hijos. Pero cuando la bendición llega, nosotros empezamos a sentir que fue por nuestro propio mérito. Y olvidamos darle la gloria al que proveyó lo que nosotros estamos teniendo. ¿Cuántos dicen amén? A todos nos ha pasado. Así como pastor aquí parado, me ha pasado donde me he entretenido en algunas cosas materiales, ¿verdad? El enemigo utiliza esa estrategia para tenernos entretenidos y que nuestro crecimiento espiritual se detenga. Hay personas que están ahí bien ocupados dándole al rin del carro y no saben lo que su hijo está viendo adentro de la casa, en su celular. Dice Salmo 127:8, que herencia de Jehová son los hijos. Y si somos malos administradores porque estamos entretenidos en las cosas materiales y descuidamos las cosas espirituales que vienen de la mano de Dios, tampoco es bueno. ¿Qué les quiero decir con esto? Este rey llamado Nabucodonosor, volviendo a la historia, fue bendecido por el Señor. Dios le permitió tener riquezas, tener pueblos sometidos bajo su dominio, le permitió la grandeza. Dice que en su sueño le mostraba que él era ese árbol que llegaba hasta la altura, tocaba el cielo. Todo el mundo conocía. Era como un influyente que todo el mundo conocía de Babilonia y del rey Nabucodonosor. Pero eso lo infló en una burbuja de grandeza que se le olvidó que todo lo que tiene vino de mano de Dios. Y entonces dice la historia que salió un día a su palacio, ya vamos a ir más adelante a dar más explicación, en su palacio a caminar por el pórtico, y que dijo, miren la gran Babilonia que he construido, para mi gloria y para mi honra. Y ese es el error que cometemos. Este mensaje es para ponernos a reflexionar de que si en algún momento no le hemos dado la gloria a Dios por algo que hemos recibido de parte de Él, que lo empecemos a hacer. Al principio les comentaba acerca de la diferencia entre proceso y consecuencia. Proceso Dios permitió que Job fuera procesado. Fue un acuerdo, Dios dio la autorización para ese proceso. Pero cuando nosotros estamos pagando consecuencias por algo malo, pues la luz está en roja y nos la pasamos, va a haber una consecuencia. No le podemos llamar proceso cuando el policía nos dé el ticket. No se puede. Entonces, hay que tener esa diferencia, ¿verdad? Bien marcada. Entonces, ¿cuál es la invitación de este mensaje? Que nosotros sepamos de que todo lo que nosotros, hasta lo que estamos vistiendo, no fue por nuestro propio mérito. Tenemos que darle gracias a Dios por todo. Gracias a Dios por todo lo que recibimos. Y muchas veces hay cosas que no son tan agradables, que no entendemos o que no nos gusta recibir. Pero si viene de Dios, tenemos que aceptarlo y darle las gracias, porque Dios no tiene ningún proceso que no venga seguido de un propósito. Y tenemos que creerlo.
Todo proceso viene de la mano con un propósito. Y ya no tenemos que preguntarle por qué, y decirle, Señor, ¿para qué? Y que nos muestre el propósito por el cual estamos siendo procesados. Al igual que a Nabucodonosor, Dios te ha hablado de muchas maneras, muchas veces. Hemos tenido muchas segundas oportunidades, como la vasija que estaba moldeando el alfarero. ¿No? Tuvo una segunda oportunidad porque volvió a ser moldeada hasta que quedó como el alfarero le pareció que estaba bien. De la misma manera Dios nos va moldeando a nosotros. No quedamos perfectos, pero quedamos bien de la manera que Él dice, ok, mijo, ya estás restaurado, ya estás perdonado, ya estás sanado, ya estás libre. Ahora ve y haz lo que tienes que hacer, siguiendo el camino correcto. Esa es una segunda oportunidad. Y nosotros desaprovechamos las segundas oportunidades muchas veces porque cuando ya estamos restaurados nos volvemos a sentir fuertes y sentimos la necesidad de volver a buscar de lo cual fuimos restaurados y levantados. Y vamos a caer una vez, 2 veces, 3 veces. Dios es grande en misericordia y lento para la ira. Pero también tenemos, hermanos, que tener cuidado porque no sabemos cuándo va a ser la última vez que Dios nos va a dar esa oportunidad nuevamente. Todos hemos recibido segundas oportunidades. Y este rey fue uno de los que recibió esa segunda oportunidad. Dice que en su sueño estaba en su lecho acostado cuando tuvo esa visión. El Señor le estaba advirtiendo, Dios no te va a mandar un castigo, así nomás, sin antes haberte dado la oportunidad de que endereces el camino, de que hagas esa llamada, que pidas perdón a esa persona, que hagas lo que no hiciste y que en algún momento te envió a hacer. Dios siempre va a dar segundas oportunidades, solo es que a veces nosotros no lo entendemos. Cuando nosotros vemos, leímos en 4:21, ahí nosotros vemos que tuvo una segunda oportunidad. 4:21, lo acabamos de leer, dice, ese árbol tenía un hermoso follaje y daba abundantes frutos, alimentaba a todo el mundo y bajo su sombra se refugiaban las bestias salvajes. Lo que el Señor le estaba diciendo de que tenía tanto poder que podía cubrir todo, ¿me entiende? Alimentaba a personas, daba refugio a otros, era lo que Él decía que se hiciera, era lo que se hacía. Pero sin embargo, nosotros muchas veces no entendemos cuando se nos extiende esa segunda oportunidad. Así como tú has tenido un lugar importante en tu familia, en la congregación a la que pertenecemos, un lugar importante en el trabajo, ¿verdad? Lo que nosotros desempeñamos. De la misma manera le había dado en la tierra un lugar importante a este rey, pero sin embargo él se tomó el crédito y la gloria para sí mismo. Nosotros en la casa, como reyes sacerdotes, ¿verdad? Las damas como nuestra ayuda idónea, tenemos que entender que esas posiciones son de la mano del Señor. Y saber de que tenemos un compromiso, aparte de tener ese privilegio, también tenemos un compromiso ante Dios. Y no creernos de que nosotros sabemos más que Dios y seguir lo que nos dejó escrito en este manual de vida. Dios ha hablado de muchas maneras desde el momento en que tuvimos conciencia. Algunas personas dicen, yo recuerdo desde que tengo 5 años, 6 años, otros 8, 7. Yo no sé desde qué año tú tienes conciencia que recuerdas cosas, ¿verdad? Desde tu niñez. Pero desde que nosotros llegamos a adquirir una conciencia propia, ¿verdad? Que ya no nos dirigimos por lo que dicen nuestros padres, ¿verdad? Que empezamos a acordarnos si algo que vamos a hacer ya sabemos distinguir si es bueno o si es malo. Ya sabemos distinguir si es verdad, si es mentira. Desde ese tiempo nosotros ya tenemos un registro en nuestra mente de todo lo malo que hemos hecho y de las cosas buenas que hemos hecho. Algunos quieren acordarse solo de las buenas, pero no, estamos en el mundo y en el mundo
está repartido. Hay cosas buenas y hay cosas malas. Y todos, hermanos, por más, siempre hemos dicho una mentira, hemos hecho algo tal vez que, verdad, no era bueno, pero sin embargo, hemos estado en esa línea, entonces lo tenemos en nuestra mente. ¿Qué les quiero decir con esto? De que este mismo rey, cuando empezó a crecer, él sabía de que venía de parte de Dios. En capítulo 2, cuando nosotros vemos la misma historia de Daniel, dice de que tuvo un sueño igual, similar. Dios era la manera de tratar con él y nadie lo podía interpretar, ni siquiera sabían qué era lo que él había soñado. Y entonces levantó un edicto real donde dijo que tenían que descifrarle su sueño y si no, pues iba a acabar, matar todo, si no le decían qué era lo que él había soñado. Y fue donde tuvo esa intervención por primera vez con Daniel. Él le dijo qué era lo que había soñado, le dijo lo que significaba el sueño y él reconoció que sobre Daniel reposaba el Espíritu de Dios. Y sin embargo, Daniel se convirtió en un consejero real porque tenía una autoridad sobre el reino ahí, gobernando juntamente con Nabucodonosor. Y vemos de que él le hizo en el capítulo que leímos, el 27, todavía le dice, por lo tanto, su majestad, yo le ruego que siga mi consejo. O sea, para que no le pase todo lo que venía, lo que Dios ya le había advertido, él fue a advertirlo y le pidió que por favor siguiera el consejo para que no pasara por el proceso. A veces Dios abre una puerta, ¿verdad? Para que nosotros evitemos pasar por el proceso que tiene marcado o por lo que nos merecemos. Pero sin embargo nosotros lo ignoramos y seguimos caminando por el rumbo que nosotros queremos llevar. Entonces, Dios nos ha hablado de muchas maneras y muchas veces lo ignoramos. La pregunta en este tiempo es, ¿le hemos dado la gloria al Señor? Ahí dice el título, toda la gloria y honra es para Dios. Por si se lo has dado a tu patrón, a tus hijos. Hay personas que idolatrizan. Idolatrizan. Sí. Y se les olvida de que fue Dios que los puso en su hogar como una herencia, ¿verdad? Pero tenemos que ser conscientes de que toda la gloria es para el Señor. Lo que nosotros hagamos, conquistemos, tiene que ser para el Señor. Yo no sé cuál es el objetivo principal por el cual nos venimos cada uno, te veniste tú, yo sé cuál es el mío. Y sí acepto que en algunas veces me he desviado y se me ha olvidado. Venimos de diferentes países, los que no nacimos aquí. Y llegamos a este país y a muchos se les ha olvidado el propósito por el cual se vinieron. Y entonces ahora venimos y pasamos por una situación un poco difícil, incómoda, que no hemos vivido en años. Y no nos ponemos a pensar que a lo mejor es Dios pasándonos por este proceso que pasó este rey hace miles de años, para recordarnos, hey, yo estuve contigo cuando tomaste la decisión de venir. Yo soy el que te prospera. Ya no tenías lo que tienes aquí, pero le has dado más importancia a lo que has conseguido que a quien te lo dio a conseguir. Entonces, es para reflexionar. Cuando leemos nosotros la Biblia, no solamente es de leer, tenemos que pedirle al Señor que nos abra el entendimiento y que cualquiera que sea lo que nos está bloqueando para entender su palabra, que nosotros podamos pedirle a Él disculpas, pedirle perdón y empezar a meditar en lo que realmente Él quiere que nosotros hagamos. No sé cuál es el propósito, está entre tú y Dios, ¿verdad? A lo mejor algunos ya estando aquí se les olvidó, ¿verdad? Lo que habían prometido, a lo mejor nos quedamos cómodos con la forma en que vivimos aquí y empezamos a ver con más importancia lo que ya conseguimos que el que nos vino protegiendo y cuidando por todo el camino. Mucha gente hizo promesas al Señor, si yo logro llegar a los Estados Unidos,
lo digo por testimonio que he escuchado. Señor, si yo logro llegar a los Estados Unidos con bien, yo voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. Pero cuando llegan al último lugar a donde quieren ir es a una iglesia. Estoy tratando con una persona así en el trabajo y es una de las personas me dijo, sí, yo le prometí eso a Dios, pero es que cuando llegué aquí empezó a ver tantas cosas porque puso su vista en el hombre y eso lo decepcionó. Pero él le hizo una promesa al Señor. Entonces, no es necesario, le digo yo, que él tenga que sentirse orgulloso de las personas que dicen ser cristianos y hacen cosas que niegan el testimonio. Él tiene que poner su mirada en Cristo, no en el hombre. Y de esa manera es como el Señor va a ir obrando en la vida de cada uno de nosotros. ¿Cuántos lo creen? Amén. El próximo punto, Dios es grande en misericordia y lento para la ira. Nos da un tiempo para arrepentirnos y reconocer nuestros pecados antes de que Él nos envíe un castigo merecido. Sí, si Dios nos envía un castigo es porque lo merecemos. Dios no va a enviarte un castigo si tú no te lo mereces. Pero ya lo hace porque realmente llegamos al punto en donde nosotros ya no nos dejamos sujetar. Ya estamos como ovejas sin pastor y empezamos a caminar de una manera que a Dios le desagrada. Cuando nosotros leímos ahí en el versículo, nos da un tiempo para arrepentirnos, lo acabamos de mencionar, en el 27, mandó este consejero que le dijera, ¿verdad? Con esa seguridad. Por lo tanto, yo le ruego, su majestad, aceptar el consejo que le voy a dar. Renuncie usted a sus pecados y actúe con justicia. Renuncie a su maldad. Sea bondadoso con los oprimidos. Tal vez su prosperidad vuelva a ser la de antes. El mismo rey sabía que no estaba tan próspero como antes. Empezó a decaer su reinado. Empezó a ver de que muchas cosas ya no estaban como antes. Dice que cuando nosotros leemos un poquito más atrás, en el capítulo 2, capítulo 2 de Daniel, tengo notas. Capítulo 4, perdón. Dice, yo Nabucodonosor estaba en mi palacio, feliz, lleno de prosperidad, cuando tuve un sueño que me infundió miel. O sea, estaba feliz, contento en su palacio, lleno de prosperidad. Pero llegó el momento en donde ya llegó hasta la altura del trono de Dios y dijo, no, ya se está saliendo ya. Todo lo que él está logrando, con la ayuda de mi mano, dice el Señor, se lo está atribuyendo a él. Y se le olvidó que toda la gloria y la honra es para Dios. No sé si tú has pasado por ese proceso que pasó el rey Nabucodonosor. Te olvidaste darle la gloria y la honra al Señor y cosas empezaron a suceder. Y a veces nosotros no nos damos cuenta. Busquemos Hebreos 10:26 sin salir de la lectura principal que estamos. Hebreos 10:26 y 27. Nos dice la palabra de Dios, si después de recibir el conocimiento de la verdad pecamos obstinadamente, ya no hay sacrificio por los pecados. Solo queda una terrible expectativa de juicio, el fuego ardiente que ha de devorar a los enemigos de Dios. Cuando nosotros estamos en desobediencia, a pesar de que Dios nos da oportunidades y nos vuelve a dar oportunidades, dice la palabra que nos convertimos en enemigos de Dios. Y hay que tener mucho cuidado. Nos convertimos en enemigos de Dios y aprovechar los tiempos que Él nos abre para poder bendecir y edificar nuestras vidas. Así que con mucho cuidado. Siguiente punto.
Nunca le robes la gloria a Dios para tu beneficio personal, pues lo único que acarrearás será provocar su ira. Así como Dios te proveyó, así mismo Dios te puede quitar. Tenemos que estar conscientes. De la misma manera, de la misma fuente de donde provino, puede regresar a esa misma fuente. Y muchas veces nos confiamos, no, ya lo tengo, mi nombre en el título. ¿De qué manera puedo perderlo si ya es de mi pertenencia? Entonces, tengamos mucho cuidado, porque de esa misma manera, Primera de Crónicas 29:1, quiero que me acompañen. Primera de Crónicas 29. Primera de Crónicas 29. Habla el rey David, dice, le dijo a toda la asamblea: Dios ha escogido a mi hijo Salomón, pero para una obra de esta magnitud todavía le falta experiencia. Dice, el palacio no es para un hombre, sino para Dios. Él le dio la gloria al Señor porque él habló con el profeta, ¿verdad? Quiero construirle un templo, casa a Dios. El profeta le dijo, sí, está bien, pero luego regresó cuando Dios habló con el profeta y regresó a David. Le dijo, ve a David y dile que él no me va a construir el templo, que lo va a construir su hijo Salomón. Y de esa manera, David pudo quedarse callado, ¿verdad? Y decir, no, yo decido de que el templo lo va a construir mi hijo Salomón. Pero no, él aclaró y dijo de que Dios decidió que lo iba a construir su hijo. Y que no era un templo para hombres, sino que era un templo para Dios. Nunca le robemos, hermanos, la gloria al Señor para nuestro beneficio personal. Puede ser que se oiga bonito, que nosotros digamos, yo oré por él y se sanó. Se oye bonito, wow, qué espiritual. No, yo hice esa visita y después de esa visita lo dejé restaurado. Tenemos que darle la gloria al Señor. O yo he trabajado duro, tenía lo que él necesitaba y se lo proveí. Siempre la gloria es para el Señor. Podemos proveer porque Dios nos ha provisto a nosotros primero. Podemos orar porque Dios nos ha permitido, ¿verdad? Ese placer de poder tener esa comunión con Dios. Orar es hablar con Dios. Muchas personas piensan que orar simplemente es decir un conjunto de palabras repetitivas, pero no, orar es hablar con Dios. Lo que hacemos aquí cuando inicia el servicio, cuando termina el servicio, lo que está haciendo usted ahí, intercediendo, orando, eso es hablar con Dios. Y cuando nosotros tenemos una comunicación abierta con Dios, hablando con el Señor, Dios escucha nuestra oración. Y es por eso que cuando ora por un enfermo, los enfermos se sanan. Es por eso que cuando le habla del amor de Dios a una persona que está quebrantado, esa persona es restaurada. Porque el Espíritu de Dios obra a través de nosotros como herramientas útiles. Así que no podemos llegar y decir, si yo no hubiera sido el que oró, no se cura. ¿Estamos entendiendo esa parte? Hay buenas noticias dentro de todo lo que le pasó al rey Nabucodonosor, ¿verdad? Después de la prueba o el castigo, dice de que Dios devuelve todo lo que hemos perdido, o no es porque Dios lo quitó, fue porque nosotros lo perdimos. Tal como sucedió, dice, dicho esto, bueno, vamos a ir al donde terminamos. En un momento quiero llevarlos a una parte ya para ir terminando, o el 22. Dice que tan inmediata fue la orden del rey, perdón, estoy en la página anterior. Ahora sí. Cuando nosotros estamos en el versículo 4:28, dice, en efecto, todo esto sucedió al rey Nabucodonosor.
12 meses después, daba un paseo por la terraza de su palacio en Babilonia. Y ya vimos esa parte, exclamó: miren la gran Babilonia que he construido con mi gran poder para mi propia honra. Dice que no había terminado de hablar cuando se escuchó una voz desde el cielo que decía, ¿no? Y este fue el decreto: todo lo que él soñó se cumplió tal y como había dicho. Dice de que este es el decreto en cuanto a ti, rey Nabucodonosor: tu autoridad real se te ha quitado, serás apartado de la gente, vivirás entre animales salvajes, comerás pasto como el ganado. 7 años transcurrirán hasta que reconozcas que el Altísimo es el soberano de todos los reinos del mundo y que se los entrega a quien él quiere. Vamos a hacer una cosa. Dios no le quitó definitivamente todo. Le dijo que hasta que reconociera que Dios es el soberano de todos los reinos. Y de la misma manera obra con nosotros. Nuestras bendiciones quedan como una especie de pausa, porque Dios lo que da, lo sostiene. Él no es hombre para mentir. Entonces, si ya nos dio algo, simple y sencillamente nosotros lo perdemos, pero Él nos lo quita. Dice de que sucedió tal y como se le advirtió. Pero no termina ahí la historia. Después de la prueba o el castigo, Dios devuelve la calma, la honra, el esplendor y la autoridad que antes teníamos, ya sea en nuestra casa, ¿verdad? Espiritualmente, aquí en la casa del Señor, en la iglesia. En el caso de Nabucodonosor, le devolvió el reinado nuevamente. Dice que 7 años perdió el sentido, se volvió loco, podemos decir. Actuaba como animal, comía como animal, dormía como animal, llovía, sol, lluvia, trueno, todo caía sobre él, porque perdió el sentido, ¿verdad? Esa era la penitencia que Dios le puso, el proceso que Dios le puso. 7 años pasarán, pero aquí viene lo impactante. Dios devuelve todo lo que le había quitado y todo lo que tenías antes, ya sea en tu casa, la iglesia y nuestra relación con Dios, siempre y cuando que nosotros reconozcamos que Él es el Dios supremo. Ahí 4:34, para que lean cómo terminó la historia, dice: pasado este tiempo, yo Nabucodonosor, ya no es Daniel el que está hablando, ya es el testimonio personal del rey. Yo Nabucodonosor, dice, elevé los ojos al cielo y recobré el juicio. 7 años después, entonces alabé al Altísimo, honré, glorifiqué al que vive para siempre. 7 años antes él no hubiera podido hablar de esta manera que estaba hablando. Entonces ahora ustedes se preguntan: ¿por qué Dios nos hace pasar por procesos? Ese es el objetivo principal. Cuando pasamos por un proceso es porque Dios tiene que recordarnos muchas veces de que el centro de todo está alrededor de Dios. Él tiene que ser el centro en nuestras vidas. Dice: su dominio es eterno, continúa. Su reino permanece para siempre. Versículo 35. Ninguno de los pueblos de la tierra merece ser tomado en cuenta. Dios hace lo que quiere con los poderes celestiales. Con los pueblos de la tierra no hay quien se oponga a su poder, ni quien le pida cuentas de sus actos. Dice 36. Recobré el juicio y al momento me fueron devueltos la honra, el esplendor, la gloria de mi reino. Mis consejeros y cortesanos vinieron a buscarme y me fue devuelto el trono. Llegué a ser más poderoso que antes. Por eso yo, Nabucodonosor, alabo, exalto y glorifico al Rey del cielo, porque siempre procede con rectitud y justicia, y es capaz de humillar a los soberbios. Wow. Denle un aplauso al Señor. Dice de que después de ese proceso Él pudo ver con claridad. Antes de que nosotros seamos procesados, ¿verdad? Y
sin darnos cuenta de que los procesos vienen de Dios. En este momento, en esta situación, fue muy claro de que el proceso venía de Dios. Y él lo reconoció, lo recibió. Y por eso es que puede decir que Dios actúa siempre con rectitud, justicia y que es capaz de humillar a los soberbios. Entonces, nosotros como hijos de Dios tenemos que saber de que a Dios no le gusta la altivez. A Dios no le gusta nuestra autosupremacía. Tenemos que estar sujetos a la voluntad de Él. Y por lo tanto, respetar cuál es la voluntad de Dios. A veces queremos ayudarle a Dios y Dios no ocupa, lo he dicho anteriormente, no necesita nuestra ayuda, solo quiere nuestra obediencia. Y para eso es que tenemos que tener un entendimiento abierto y listo para obedecer lo que Dios nos dice que hagamos. Nuevamente, distingamos entre proceso y distingamos, ¿verdad?, entre consecuencias. Las consecuencias nosotros mismos las podemos resolver, como por ejemplo, si sabemos que estamos haciendo algo que está afectando, ¿verdad?, en nuestro hogar por malas decisiones, dejar de hacerlo. Y Dios, ¿verdad?, va a dar la sabiduría para volver a retomar y que las cosas vuelvan a estar bien en casa. Ahora, hay consecuencias que nosotros no vamos a poder evitar. Cuando viene a nuestra salud, ¿verdad? Hacemos cosas indebidas. El tabaco, compramos una cajetilla y dice ahí, el uso de este producto es dañino para la salud, pero sin embargo siempre se usa. Y luego, ¿cómo vamos nosotros a poder restablecer unos pulmones que fueron dañados por nuestra misma negligencia? Pero hay consecuencias que sí podemos evitar. Por ejemplo, en este tiempo muchos decimos, yo voy a ser mejor papá que los papás que yo tuve. Voy a criar a mi hijo de una manera diferente a como yo fui criado. Pero no estamos siendo diligentes, ¿verdad? Estamos en la mesa. La mesa es un símbolo de unidad familiar. El Señor Jesucristo lo utilizó en la última cena, ¿verdad? Cuando hizo en esa última cena unificar su grupo de discípulos. En nuestra casa representa lo mismo, un símbolo de unidad, pero permitimos que nuestros hijos, el tiempo de convivencia, de unidad familiar, estén comiendo con un celular, una tableta, siendo instruidos por YouTube o por programas seculares, ¿verdad? Eso quiere decir que no estamos cumpliendo nuestra obligación como padres. Estamos dejando que el Internet tome esa tarea que Dios nos ha puesto a nosotros como padres. Nos sentamos en la mesa con nuestros hijos, muchas veces no les preguntamos cómo te fue en la escuela, qué aprendiste hoy, quién es tu mejor amigo, tu mejor amiga. Son conversaciones que nosotros como padres tenemos que tomar en los hogares. Pero sin embargo nos llenamos la boca diciendo, yo voy a ser mejor padre que mí. Yo le voy a dar a mis hijos lo que mis padres no nos dieron. Ellos están justificados porque eran más limitadas las cosas para ellos y nos dieron lo que estaba a su alcance. Pero nosotros tenemos más bendición porque podemos darle más y también aplicar principios básicos que ellos aplicaron con nosotros. Entonces, herencia de Jehová son los hijos y tenemos nosotros que cuidar esa herencia, ¿no? Así que quiero invitarlo, hermano, que reflexione en el Señor y que si hay algo que ha recibido de Dios y usted no le ha dado la gloria y la honra, lo haga en este momento. Señor, te pedimos perdón en este tiempo. Si en algún momento no te hemos sabido, no hemos sabido darte la gloria y la honra. Gracias, Señor, por permitir expresar este mensaje. Gracias por cada corazón, Señor, que ha abierto su entendimiento y que ha recibido esta semilla que ha sido sembrada en el corazón. Padre Celestial, te damos gracias porque si no estamos tomados de tu mano, Señor, no podremos lograr las cosas que hemos logrado hacer. Señor, te pido en este tiempo
por cualquiera de los que en este momento esté levantando una oración a ti, pidiendo perdón por los errores cometidos. Te pido, Señor, si hay alguno que en este momento, Señor, no haya aceptado, no te haya aceptado como su Señor y Salvador, que abra, Señor, su corazón en este tiempo. El llamado es para alguien si no ha aceptado al Señor Jesucristo como su Señor y Salvador, que quiera pasar al frente, ¿verdad? Y decir, Señor, yo te reconozco como mi Señor y Salvador. Reconozco que tú eres Dios. Reconozco que no hay nadie como tú y que si no fuera por ti yo no estuviera en este lugar. Si hay alguien que en algún momento también te ha alejado del camino del Señor y quiere reconciliarse con el Señor, este es el tiempo. Este es el tiempo de decir, Señor, te pido perdón porque conociendo lo bueno, decidí hacer lo malo. Te pido perdón, Señor, porque pude evitar pasar por consecuencias, pero sin embargo no fui obediente y me encuentro en este momento pasando por consecuencias de las malas decisiones que he tomado.